Ahora sí. Ahí está. Ahí pueden ver, ¿no? Sí. Bien, entonces habíamos dicho que hay 3 signos de agrupación principales que son utilizadas en las operaciones aritméticas. El paréntesis, el corchetes y las llaves. Entonces lo que hay que tomar en claro es, para poder desarrollar un ejercicio o cualquier ejercicio o operación aritmética, o lo mismo nos va a servir para álgebra, dice, para realizar cualquier operación matemática o algebraica, primero se debe realizar las operaciones que se encuentran dentro de los signos de agrupación, siguiendo las siguientes reglas. Primeramente, resolver las expresiones que se encuentran entre paréntesis, ¿no? Está hablando de esto. Luego los corchetes. Y finalmente por las llaves. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es resolver esto. Vamos a ponerlo solución. Y vamos a resolver este pequeño ejemplito que está más sencillo que ganarlo a Oriente, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Control C y Control V. Ahí está. A ver, dice. Entonces, lo primero que hay que hacer, desaparecer, ¿cuál es? Los paréntesis. Los paréntesis. Entonces, ¿aquí qué hago? 15 menos 5, ¿cuánto es? 10. 10. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, continuamos entonces. A ver. Entonces, ahora sí, estamos aquí. Entonces, 15 menos 5 eran 10. Ahora, menos por más, Menos. menos. ¿Y 2 por 10? 20. 20. 20. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Continuemos entonces. Una vez que ya desapareció los paréntesis, ahora tienen que desaparecer los Corchetes. corchetes. Entonces, vamos por aquí. Menos 10, perdón, menos 20 más 10. Menos 10. Menos 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Menos Sí. 10. Luego, pero aquí nos olvidamos. Algo nos olvidamos aquí. Aquí también había otro paréntesis, ¿no? Sí. Sí. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí, vamos a volver hacia atrás. 4 menos 9. 5. Menos Menos 5. 5. Menos 5. ¿Estamos de acuerdo, no? Vamos a volver a repetir. 10 menos 5 era 10. 10. 4 menos 9, menos 5. Aquí mantiene el signo del mayor número, en este caso menos 5. 5. Luego hicimos menos por más, menos 2 por 10, 20. Aquí, menos por menos, Más. más. Entonces esto quedaría en 5. 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 5. Ya, ahora, ¿qué más? Luego tenemos aquí menos 20 más 10. Menos 10. Menos 10. Y esto quedaba en, mantiene el 5, ¿no? Por ahora no se puede hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, ahora sí, esto también mantiene en 5. Es todo esto aquí. Ahora sí. Más por menos. 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 Entonces queda menos 10. 10. Entonces fíjese, ya desaparecieron los paréntesis. Luego los corchetes ya no hay. Y el último que queda es Las llaves. llaves. Y las llaves, entonces va a ser igual. Entonces tengo 5 menos 10. Menos 5. 5. Menos 5. Y finalmente vamos a tener
Menos por menos, Más. más. ¿Cuánto quiere el resultado? 5. El más se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende, no podemos colocar más 5, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el orden para poder desarrollar los ejercicios. Primero desaparecemos los paréntesis, luego los corchetes y finalmente las llaves. Muy bien. Continuemos entonces. Fracciones. Los números fraccionarios son el cociente indicado AB de dos números enteros que se llaman numerador al valor de A, que es esto de aquí, y el denominador al valor de B. Entonces, B es el denominador y A es el numerador. Para que se cumpla esta operación fraccionaria, B debe ser distinto de 0. ¿Por qué debe ser distinto de 0B? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esto fuera 5 y esto fuera 0? El numerador es 5 y el denominador es 0. ¿Qué pasaría? Que ya no es una fracción. A ver, dividan 5 entre 0, ¿cuánto sale? 0. A ver, cuidado que se queme su teléfono, sí. Tienen sus calculadoras al lado, ¿no? Para la siguiente clase, calculadoras al lado. Error, sale error. Error sale, ¿no? Más bien no se quemó su teléfono o su celular. Entonces, no hay divisiones entre 0. No se puede realizar esa operación. O sea, no existe en aritmética esa operación. Todo número entre 0 siempre va a salir 0. Por eso dice que el denominador no debe ser 0. Cualquier otro número, pero menos 0. Eso significa que B debe ser distinto de 0. Cualquier valor puede tomar, si ustedes quieren, negativos o positivos, pero menos el 0, porque no hay esa operación. ¿Estamos? Donde A indica la cantidad que es tomado de esas partes y B indica el número de partes en que se ha dividido. Es decir, si aquí es 6 y hay 2 personas, supongamos que hay 6 manzanas y tenemos 2 personas. ¿A cuántas manzanas le toca? A 3. A 3, eso es lo que indica aquí, ¿no? Donde A indica la cantidad que se ha tomado de esas partes y B indica el número de partes en que se ha dividido, es decir, se ha dividido a 3 manzanas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ejemplo, una torta dividimos entre 5 partes iguales. Cada una de las partes representa una quinta parte, ¿no? Como está aquí en el gráfico, ¿no? La sumatoria de todas estas partes tiene que ser 5, ¿no? Ahora, dice clasificación de las fracciones. Las fracciones se dividen de acuerdo al valor de sus numeradores y denominadores. Fracción propia es aquel cuyo numerador es menor, a que debería decir, es aquel cuyo numerador, aquí hay un error, es menor que el denominador. Es decir, A dividido entre B, donde A es menor que B. Ejemplo, ¿cuándo es una fracción propia? Cuando el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, el A, 3 es menor que 5, 1 es menor que 2 y 7 es menor que 9. Esa es fracción propia. Cuando el numerador es menor que el denominador. Fracción impropia es aquel cuyo numerador es mayor que el denominador. Es decir, A, fracción B, donde A es mayor que B, es decir, el numerador es mayor que B. Ejemplo, 5 es mayor que 3, 9 es mayor que 7 y 15 es mayor que 5. ¿Qué significa eso? Si nosotros hacemos estas operaciones, el resultado siempre va a ser mayor que 1. Y aquí arriba siempre va a ser menor a 1. Los resultados. Así que nosotros calculamos con los decimales más. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Preguntas? No. Bien, continuamos entonces. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Máximo común divisor. El máximo común divisor de 2 o más números es el número más grande que divide a todos estos en forma exacta. Es decir, es el mayor de los divisores comunes.
Ejemplo, calcular el máximo común divisor de 72, 36 y 48. Tenemos dos métodos para poder resolver. Descomposición simultánea, es decir, estos tres lo descomponemos de una sola vez, o hay otro método de descomposición en factores primos, es decir, por separados. Entonces, lo primero que hay que hacer es descomponer. Aquí tengo el 72, tengo el 36 y tengo el 48 en una sola operación. Entonces, yo tengo que buscar un número que me divida a los tres, y eso es el 2. 72 dividido entre 2 me da un número entero que es 36. 36 entre 2 me da 18. 48 entre 2 me da 24. Ahora nuevamente busco un número que es divisible entre estos tres. Nuevamente sería el 2. 36 dividido entre 2, 18. 18 entre 2, 9. 24 entre 2, 12. Ahora yo busco un número que sea divisible de 18, de 9 y de 12. Ya no es 2, porque esto no es número par. Entonces, el número que es divisible entre estos valores es el 3. 18 entre 3, 6. 9 entre 3, 3. 12 entre 3, 4. Ahora yo tengo que buscar otro número que sea divisible entre 6, 3 y 4. ¿Hay algún número que sea divisible entre estos tres valores? El 2. A ver, 6 dividido entre 2, 3. ¿Y 3 dividido entre 2? No hay. No hay, es 1.5. No funciona. 4 entre 2, sí. Para el 6, para el 4 sí es divisible el 2, pero no para 3. Entonces, como ya no hay números que sean divisibles, lo dejamos la operación ahí. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? El máximo común divisor es, dice, aquel número que sea divisible entre todos. Fíjense, dice, el máximo común divisor de dos o más números es el número más grande que divide a todos estos en forma exacta. Entonces, ¿cómo saco ese número más grande que es divisible entre estos tres números? Entonces, lo que hago es multiplicar el 2 por 2 por 3. 2 veces el 2 sería 2 al cuadrado y 3. Entonces, 2 veces el 2 sería 4. 4 por 3. 12. 12. Este es el número más grande que es divisible entre estos tres valores. Si ustedes dividen ahí, si tienen calculadora, dividan 72 entre 12, le va a dar un número entero. 36 entre 12 le va a dar un número entero. 48 entre 12 le va a dar un número entero. Ese es el máximo común divisor. ¿Queda claro? Aquí el número más grande que es divisible entre todos esos valores. Ahora la otra forma, el otro método es descomponer de forma separada para llegar al mismo resultado. Pero para mí es mucho más fácil esto aquí, ¿no? Mientras aquí lo descomponemos por separado y sacamos los elementos comunes de ambos. Entonces, fíjense, aquí hay 2, 2, 2 al cuadrado, 3, 3 y 3 y 12. Entonces, llegamos al mismo resultado. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí. En castellano simplemente es el máximo común divisor, aquel número más grande que es divisible entre estos tres valores, nada más. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el número más pequeño que es múltiplo de todos estos números al mismo tiempo. Es decir, es el menor de los múltiplos comunes a dichos números. Ejemplo, calcular el máximo común divisor. Aquí no, aquí hay un error. Calcular es el mínimo. Mínimo común múltiplo. Entonces ahí vamos corrigiendo los errores que hay. Entonces aquí están el ejemplo. Entonces hay que buscar el mínimo común múltiplo de 72, de 36 y de 48. Entonces de la misma manera, de dos maneras. Descomposición simultánea, todos al mismo tiempo, o descomposición en factores primos, es decir, por separados. Entonces, vamos descomponiendo. Un número que sea divisible entre estos tres es el 2. 72 entre 2, 36. 36 entre 2, 18. 48 entre 2, 24. Otro número divisible entre estos tres es el 2 nuevamente. 36 entre 2, 18. 18 entre
2, 9, 24 entre 2, 12. Otro número divisibles entre estos valores, pero no necesariamente tiene que ser entre los 3 ahora. Entonces, por ejemplo, de 18 es el 2 y de 2 es el 2. 18 dividido entre 2, 9. El 9 no es divisible entre 2, por lo tanto, mantiene el 9. 12 entre 2, 6. Otro número divisible entre cualquiera de estos, el 2 nuevamente. El 2 no es divisible entre 9, lo mantengo el 9, mantiene el 9, y el 2 sí es divisible de 6. 6 dividido entre 2, 3. Ahora busco otro número que sean divisibles entre estos 3 números o cualquiera de esos 3, que sería el 3. 9 dividido entre 3, 3. 9 dividido entre 3, 3. 3 entre 3, 1. Busco otro número que sea divisible entre cualquiera de estos números. Nuevamente el 3. 3 entre 3, 1. 3 entre 3, 1. 3 entre 1. Esto no es, entonces mantiene ya lo demás, ¿correcto? Aquí hay que descomponer en su totalidad. No necesariamente tienen que ser divisibles entre los 3 valores, sino que hay que llegar a descomponer a su mínima expresión. Ahora, el mínimo común múltiplo va a ser igual. ¿Cuántas veces hay 2? 1, 2, 3, 4. Entonces, 2 a la cuarta. De ahí sale 2 a la cuarta. Hay 4 veces el 2, fíjense. 1, 2, 3, 4. Entonces, 2 veces a la cuarta. Por, ¿cuántas veces hay el 3? 2. Entonces, 3 al cuadrado. Entonces, ahora sí. 2 a la cuarta, ¿cuánto sería? Con sus calculadoras. Eso significa, no es lo mismo que 8. multiplicar, no es lo mismo que multiplicar 2 por 4, ¿no? No, no se hace así, no es igual que... No dice, 16. no dice esto, no dice 16 2 sería, ¿no? por 4. No es así. No puedes hacer esto. ¿Ya? 2 por 4, 8. Eso sí es 8. 2 por 2 por 2 por 2. Aquí No. te está diciendo que el 2 debes multiplicar 4 veces. Es decir, 2 por 2 por 2 y por 2. 4 veces. Fíjese. 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, ¿cuánto es esa operación? 16. 16. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. Lo mismo aquí. No es lo mismo 3 por 2, 6. Sino que me dice el 3 debo multiplicar 2 veces por sí mismo. Es decir, 3 por 3. ¿Cuánto sería? 9. 9. Entonces, 16 por 9. 144. 144. Y si nosotros descomponemos por factores primos, es decir, por separados, vamos a llegar a lo mismo. Aquí estamos mitad de 72, 36, mitad de 36, 18, mitad de 18, 9, tercia de 9, 3, tercia de 3, 1. Mitad de 36, 2. De 18, 9, tercia de 9, 3, tercia de 3, 1. Mitad de 48, 24, 24 entre 2, 12, 2 entre 2, 6. 6 entre 2, 3, tercia de 3, 1. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, hay 1, 2, 3 veces 2, 1, 2, 2 veces 2, 1, 2, 3, 4 veces 2. Entonces se coloca el mayor. Entonces aquí hay 4 veces el 2. Entonces 2 a la cuarta. Por el 3. Aquí hay 2 veces 3, aquí hay 2 veces 3, aquí hay una sola vez. Se coloca simplemente el mayor de las veces que hay. En este caso es 2, cualquiera de estos dos. Entonces, el 3 veces, 2 veces, que significa 3 al cuadrado. Entonces, multiplican 2 a la cuarta, 16, 3 al cuadrado, 9. 16 por 9, 144. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mínimo común múltiplo, que es muy diferente al mínimo máximo común divisor, ¿no? Siempre va a ser 1 la descomposición. ¿Perdón? Siempre va a terminar en 1 la descomposición. Aquí hay que descomponer a su mínima expresión. Y no así aquí en el mínimo común divisor, ¿no? El mínimo común divisor simplemente hasta que haya un divisor que sea divisible de los 3. Si no hay más, lo dejamos hasta ahí. Mientras aquí, no, hasta su mínima expresión.
¿Correcto? Aquí todos deben quedar en 1. Absolutamente todos. Y no necesariamente tienen que ser divisibles entre los 3 números en este caso. Fíjense, aquí solamente era divisible entre 1 y mantenía los demás hasta que yo encuentre otro número divisible de esos valores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Esto con la práctica, ¿no? Van a ir practicando. Al hacer su ejercicio van a ir practicando. A ver, ¿qué dice? Vamos, continuemos entonces. Las operaciones con fracciones. Operaciones con fracciones. Las fracciones nos indican el número de partes que tomamos de un todo al que llamamos unidad. Al numerador de partes que tomamos lo llamamos numerador, que colocaremos encima de la raya de fracción. Y el número de partes iguales en que dividimos la unidad lo llamaremos denominador. Entonces, básicamente es una operación de fracciones. Entonces, tenemos fracciones homogéneas y tenemos fracciones heterogéneas. Se llaman fracciones homogéneas a aquellas que comparten el mismo denominador. Por ejemplo, ¿cuáles son fracciones homogéneas? Cuando tienen el mismo denominador, todos D. Fíjense, su denominador todo es D. El numerador no importa. Ejemplo, por ejemplo aquí, 1/4, 3/4, 5/4. Fíjense que el denominador son iguales. ¿Y cómo desarrollamos eso? Cuando son fracciones homogéneas, el denominador mantiene en 4. Y el numerador lo que hay que hacer es sumar o restar respetando el signo. Dice 1 menos 3 más 5. ¿Estamos de acuerdo? 1 menos 3 más 5. ¿Cuánto sería eso? 3. 1 menos 3 menos 2. Menos 2 más 5. 3. 3, lo que dice su compañero. Entre 4. Eso sería el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando son fracciones homogéneas, mantiene el denominador. No hay que hacer ninguna operación. Simplemente los numeradores hay que sumar o restar dependiendo el signo que tienen. Signos iguales se suman. Signos distintos se restan. Por ejemplo, aquí tienen signos distintos. Estamos restando 1 menos 3 menos 2, manteniendo el signo del número mayor. Más 5, 3, ¿no? Fracciones heterogéneas. Se llama fracciones heterogéneas a aquellas que no comparten el mismo denominador. Fíjense que ya no son iguales los denominadores ahora. Un denominador es distinto. D es distinto de E y E es distinto de F y F es distinto de D. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Fíjense que los denominadores ya no son iguales. Del primero es 2, del segundo es 3 y del tercero es 4. ¿Cómo resolvemos cuando las fracciones son heterogéneas? Hay que sacar el mínimo común múltiplo, es decir, un número que sea divisible entre estos 3 valores que son del denominadores. Un número que sea divisible entre estos 3 valores, es decir, sea divisible entre 2, entre 3 y entre 4. Tengo que descomponer lo mismo que esto. Para eso me sirve el mínimo común múltiplo. Imaginemos que aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el 2, tenemos el 3 y tenemos el 4. Si yo aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4, si descompongo, ¿cómo quedaría? Si descomponemos, ¿cómo quedaría?
2 al cuadrado por 3. A ver, vamos a desarrollar. Espera, ya no pueden ver la pantalla, ¿no? No. No. Bien. ¿Ahora sí pueden ver? Sí. Sí. Bien. Entonces, era el 2, era el 3 y el 4. Esos eran valores del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo tengo que buscar un número que sea divisible entre cualquiera de estos tres números. ¿Cuáles serían? El 2. El dos. 2 dividido entre 2, 1. 3 dividido entre 2 no es divisible, por lo tanto mantengo el 3. 4 entre 2, 2. Ahora otro número que sea divisible entre cualquiera de esos tres. Nuevamente el 2. El 2. Esto mantiene porque ya se descompuso totalmente. El 3 mantiene el 2. 2 entre 2, 1. Ahora busco otro número que sea divisible entre 3. 3. 3. Entonces, esto mantiene 1. Tercia de 3, 1 1. y 1. Entonces, esto es lo que es el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuánto sería? 2 al 2 al cuadrado cuadrado por 3. por 3, ¿no ve? 12. Igual 12. Entonces sería esto por esto por esto. Y eso es 12. 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el número que es divisible entre estos tres es el 12. Fíjense que para eso me sirve el mínimo común múltiplo. Entonces, el 12. Entonces, ahora dejo de compartir esto. Ahora voy a compartir lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál había sido el número divisible entre los tres? 12. El 12. Ahora sí, ese 12, ya tenemos 10 minutos. Ese 12 dividimos entre 2. ¿Cuánto sería? 12 entre 2. 6. No. 6. 6. 6 por 1. 6. 6. 6. El signo mantengo de aquí, que es Menos. menos. Nuevamente, 12 entre 3. 4. 4. 4 por 3. 12. 12. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Más 12 entre 4. 3. 3 por 5. 15. 15. 15. Ahora sí. El 12, que es el denominador, mantiene, que es el mínimo común múltiplo. Ahora sí. 6 menos 12. Menos 6. Menos 6 más 15. 9. 9. ¿Ahí qué puedo hacer? Descomponer. Puedo simplificar, ¿no? Sí. Un número divisible entre 9 y 12. El 3. 3. 9 dividido entre 3. 3. 12 entre 3. 4. 4. 4. Ahí está. ¿Queda claro? Sí. Bien. Suma y resta de fracciones. Bueno, aquí ya hicimos operación, ¿no? Dice, si realizamos una suma o resta de fracciones homogéneas, debemos sumar o restar los números y mantener igual el denominador. Entonces, fíjense, es el mismo ejemplo que desarrollamos aquí. Dice, cuando son homogéneas, mantiene el denominador que es en 4 y luego sumamos y restamos el numerador normalmente, como está aquí. ¿Sí? Para fracciones heterogéneas, dice, si queremos realizar sumas o restas de fracciones heterogéneas, lo que debemos hacer en primer lugar es encontrar el común denominador, que está hablando de esto, ¿no? El común denominador, o sea, hallar el mínimo común múltiplo, que también es conocido como común denominador. Entonces nosotros vamos a utilizar más esta palabra, común denominador. O sea, hallar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Luego de esto, lo que se debe hacer es colocar el denominador común
Dividimos entonces el común denominador entre el primer denominador, es lo que hemos hecho. 12 entre el primer, 12 entre 2, hemos hecho 6, 6 por 1, 6. Luego dice el primer denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador, ¿no ven? 12 entre 2, 6, 6 por 1, 6. Esa es la operación que está diciendo aquí, ¿no? A ver, dice, repetimos. Luego de esto lo que se debe hacer es colocar el denominador común. Dividimos entonces el común denominador entre el primer denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador. Repetimos la operación en cada una de las fracciones que tengamos. Por último, se suman los resultados obtenidos y así finalizamos. Fíjense, lo que hemos hecho es dividir este común denominador entre los denominadores y esos resultados los hemos multiplicado por los numeradores. Luego lo hemos sumado y restado y hemos hecho una pequeña simplificación y concluimos con la operación. Como está aquí lo mismo, ¿no? Aquí está por partes el desarrollado, ¿no? 12 entre 2, 6, 6 por 1, 6. Entonces, aquí no se olviden que siempre se respeta los paréntesis primero. Voy a poner para que ustedes no estén haciendo, multiplicando, después sumando. El orden de resolver una operación siempre es primero las divisiones, multiplicaciones, restas y finalmente la suma. ¿Correcto? A ver. Ahí está. Entonces hay otro ejemplo resuelto. Multiplicaciones. Vamos con las multiplicaciones. Multiplicación de fracciones. El producto de dos fracciones es otra fracción cuyo numerador es el producto de sus numeradores y cuyo denominador es el producto de sus denominadores. Es decir, si tenemos operaciones de producto con fracciones, simplemente me dice que los numeradores se multiplican entre sí, A por P, y los denominadores también entre sí, B por Q. Ejemplo, por ejemplo, me pide que multipliquemos 1/2 por 4/3. La regla me dice que multipliquemos sus numeradores, 1 por 4. 1 por 4 y también multiplicamos sus denominadores, 2 por 3. 2 por 3. Entonces, 1 por 4, 4. 2 por 3, 6. 4 y 6. ¿Hay algún número divisible entre 4 y 6? El 2. Simplificamos entonces. Eso se llama simplificación. 4 entre 2, 2. 6 entre 2, 3. Entonces ahí tenemos el resultado. Ahora también aquí nos pide que multipliquemos ahora tres fracciones. 1/4 por menos 3/2 por 2/3. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Multiplicar sus numeradores. 1 por menos 3 por, aquí hay un error, por 2. Esto debe ser por 2, ¿no? Por 2, porque eso es aquí 2. 1 por menos 3 por 2. O sea, multiplicamos los numeradores. Y de la misma manera los denominadores. 4 por 2 por 3. 4 por 2 por 3. Ahora sí. Más por menos. 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 Menos por más. Menos. Menos. Ahí está el menos. 1 por 3. 3. Por 2. 6. 6. Aquí veo un error, ¿no? 6. 4 por 2. 8. 8. 3 por 8. 24. Pero ahí no le falta el signo negativo al 2. ¿A cuál? ¿El Solo 2? va arriba. No. El signo Solo va arriba el signo. Simplemente el signo, buena pregunta. ¿El signo afecta bien al numerador o bien al denominador? No a ambos. No a ambos. Okay. ¿Ya? En este caso ya lo estamos haciendo afectar al numerador ya, ¿no? Que aquí está. De todas maneras, en el resultado igual sale, ¿no? Claro, igual va a salir negativo, exactamente, porque ya está afectando al numerador. ¿Sí? Ahí está. Ahora, 4 por 2, 8. 3 por 8, 24. Ahora, un número divisible entre 6 y 24. 2. 2. ¿Seguro? ¿O el 6? El 6 igual. El Bueno, 6 igual. 6. Siempre el mayor, ¿no? 1. 24 entre 6. 4. 4. Menos 1. 4. Cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Y división entre fracciones. Tenemos
2 minutos. El cociente de dos fracciones es el producto de la primera por la inversa de la segunda. Es decir, si queremos dividir A sobre B dividido entre P sobre Q, lo que hay que hacer es multiplicar en diagonales. Fíjense, A por Q y B por P en diagonales. Y va a ser A por Q y B por Q. También puede usarse la regla de extremos con extremos y medios con medios. El signo de la fracción es el resultado de la ley de signos. Es decir, A sobre B dividido entre P sobre Q. Entonces, fíjese, el A sobre B lo llevo al numerador y el P sobre Q lo llevo al denominador. Y aquí hago operaciones extremos con extremos, medios con medios. A por Q y B por P. Ejemplo, dice un medio dividido entre 3/4. Podemos hacerlo, podemos invertirlo para que se vuelva multiplicación esto. Esto lo invertimos para que se vuelva multiplicación. Fíjese, la división se convierte en multiplicación, pero se lo invierte la operación. El 4 se va al numerador y el 3 se viene al denominador. Entonces, 1 por 4, 4. 2 por 3, 6. Simplificamos 2 y 3. O lo mismo, ¿no? Lo llevamos al numerador, lo llevamos al denominador, extremos con extremos. 1 por 4, 4. 2 por 3, 6. Simplificado, 2 tercios. ¿Queda claro? Bien, jóvenes, aquí vamos a quedar y continuamos el día jueves. ¿Sí? Okay. Listen, eso que ha grabado lo va a subir ahí al Classroom. Sí, lo voy a subir a Classroom y lo voy a subir a Moodle también. ¿Ya? Y esta guía también lo voy a subir así para que ustedes vayan siguiendo igual. Listo, dicen gracias. Bien, por favor, me colocan su nombre al WhatsApp, los que participaron, pero voy a ver quiénes. Bueno, lo que pasa es que como estoy mostrando pantalla no se ven los números o los nombres que están presentes. ¿Sí? Listo, listo. Ya, gracias, muy amable. Perfecto, Nos bien. vemos jueves. Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Hasta luego.